y empecé como portero. Imagínense, un portero de 1.46. Entonces, y me dice, oye, vi una oferta de trabajo, dice que para un equipo de fútbol profesional en Monterrey y no somos nosotros. Me dijeron que no todos ellos. Pues, ¿qué me espera? Que me digan que sí, un equipo tan grande como tal. En ese momento se me paró el corazón. O sea, yo dije, no, yo... O sea, todos quieren ser profesionales, nadie quiere profesionalizarse. O sea, nadie quiere... Regio de Barrio, mi nombre es Alejandra Lozoya y el día de hoy vamos a traer un podcast increíble que no se lo pueden imaginar. Traemos un invitado pues muy especial para todos ustedes, pero antes quiero presentar a mi co-director, co-conductor, superestrella, su favorito en este programa, Limón. Muchas gracias, mi Ale. Un capítulo más como tú lo dices, con un invitadazo de lujo. Te doy el honor de que lo presentes. Hombre, me hizo el favor de dejarme presentar a nuestro invitado. Pues ya lo trajiste tú, ahora ya, tú preséntalo. Ya me toca, ni modo. Pues el día de hoy vamos a trabajar con pues una persona que actualmente es analista en las fuerzas básicas de Rayados. Él es Miguel Ángel Cázares Simpson. Gracias. Pues estamos muy bien. ¿Tú cómo estás el día de hoy? Bien, muy bien. La verdad estaba muy emocionado por venir. Me contaron de este podcast. Ya me metí por ahí, sobre todo de los reels, de las redes, para conocerlos un poquito y bien contento de venir. Es el mío, ¿verdad? Seguro. Sí. El famoso, ¿no? El conocido. Y viene una vez al mes. Imagínate si vinieras más. Hombre, ya te hubiera visto más seguido. Ya tuviéramos los 100,000 seguidores. Bueno, Miguel, estamos muy contentos de que estés con nosotros. La verdad es que sí... tengo el honor de conocerte, estoy una persona que tiene el gusto de saber un poquito de tu trayectoria, pero sí me gustaría que nos compartieras pues demasiado de lo que viene siendo la historia de Miguel Ángel. Tu historia, cómo pues fue que tuviste este acercamiento. Vamos a ir poco a poco, gradualmente, empezando desde los inicios. ¿Qué fue lo que acercó a Miguel al fútbol? Bueno, la verdad es que mi primer acercamiento como tal fue por mi papá. Mi papá, él trabajó con Monarcas Morelia desde el 2002, 2003. Entonces, bueno, pues ir todos los fines de semana con él a los partidos, a los entrenamientos de repente, tocar, ver cuando estaba en la concentración. Entonces, ahí fue donde me empecé a estar en ese ambiente y me empezó a gustar, ¿no? Muy chico, claro. O sea, tenía ahí unos 4 o 5 años. Entonces, como tal, ese sería mi primer acercamiento. Ok, es indirecto hasta cierto punto, sí. Directo por la relación con tu papá, pero en ese momento pues obviamente no tienes como tal el sueño de llegar a ser alguien que se dedique a la área futbolística, pero sí alguien que quiera participar en el fútbol, ¿no? O sea, sí. Obviamente como cualquier niño chiquito, me imagino que empiezas como futbolista. Sí, de hecho, bueno, curioso esto, creo que pocas personas se los he contado más que a mis amigos. O sea, mi carrera como futbolista empezó grande, o sea, yo tenía como unos 11, 12 años cuando empecé a jugar. Y empecé como portero, imagínense, un portero de 1.46. Entonces, pues bueno. Todas. Sí, nada, porque saltaba bastante, era como Chapulín y no de los malos, Chapulín de que saltaba bastante. Chapulín en buen sentido. Sí, entonces, pues ahí fue que me empezó a gustar, pero bueno, de hecho, bueno, fue a visorías en su momento, igual con Monarcas y todo, y fue ahí que un entrenador me dijo, que sigue estoy entrenando, me dijo, la neta no te va a dar porque estás muy chaparro. Así. Okay. Y yo me acuerdo que pues, yo niño, 12 años, pues la desilusión más fuerte de mi vida. Pero sí fue así como de, bueno, está bien. Entonces ahí como que seguí jugando, sobre todo en la secundaria, en la prepa, pero ya en un aspecto tan profesional. Hasta que después, ya tenía yo aproximadamente unos 15, 16 años, es que yo hablo con mi papá y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una prueba, quiero otra vez intentarlo. Porque no quería quedarme con las ganas, sobre todo era eso, no quería quedarme con esas ganas de no decir, nunca lo volví a intentar. Claro. Entonces fue que le dije, oye, consígueme pues entrar a algunas visorías, o sea, que me vean y pues hacer lo posible, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando, igual ahí en Monarcas, voy a visorías, paso los 3 filtros. La verdad es que yo en condiciones no tenía la suficiente como los otros chavos que jugaban pues todos los fines de semana, claro. Incluso entre semana, mucho chavito que jugaba desde Talacha, etcétera. Entonces ahí es cuando ya me meten a entrenar con ellos
y pues me costó, o sea... Sí, o sea, no estabas acostumbrado a ese ritmo, ni mucho menos. Claro, aparte fue un momento un poco difícil para mí porque me tuve que salir de la prepa, que yo estaba en la prepa en la mañana, salí, entré a la prepa en la tarde, entonces fue un cambio pues interesante porque... Sí, drástico. Sí, totalmente. Punto. O sea, mi rutina completamente cambió, me tocaba obviamente ir a entrenamientos en la mañana, luego ir a la escuela en la tarde, luego en la noche hacer tarea, luego otra vez el día siguiente lo mismo, entonces pues sí fue un ritmo complicado en el momento. Complicado en su momento. ¿Cómo fue que antes de llegar cómo abordaste a Rayados, cómo fue el inicio como analista en tu carrera? Okay. ¿En dónde comenzaste? Bueno, yo comienzo porque empecé a estudiar en el ENDIT. Bueno, yo no tenía como tal tan claro qué quería estudiar, o sea, no tenía una vocación tan de que quiero hacer esto. Entonces ahí es cuando un amigo me dice, oye, voy a estudiar en el ENDIT. ¿Qué es eso, no? Claro. No, pues la Escuela Nacional de Directores Técnicos, está ahí en Querétaro y pues ahí voy a estar. Ahí fue donde me gustó y fue que me acerqué primero a la dirección técnica. De hecho, yo soy director técnico de fútbol profesional, tengo mis 4 licencias y todo, pero yo sabía que para mí iba a ser complicado pues el entrar directamente a trabajar como director técnico a mis 19, 20 años. Sí, estabas muy chiquito. Era muy, muy difícil, ¿no? Entonces fue que dije, bueno, ¿de qué manera me puedo acercar yo al fútbol profesional desde ahorita? O sea, empezar a trabajar lo más cercano que pueda. Y fue que empecé a investigar y vi esta parte del análisis, qué es lo que yo hago de rival, en vivo, etcétera. Ahorita podemos hablar más en eso, pero sí, así fue como yo lo descubrí y me especialicé en eso para, pues, ahorita hacer lo que estoy haciendo. Ok, y en el salto, a ver, o sea, de hablar de pasar a ser jugador, un jugador que empezó su historia pues ya un poquito pues adolescente, en una edad pues más avanzada como normalmente se hace, a pasar a ser analista, un analista joven. Entonces ahora estás hablando de que estabas del lado contrario, o sea, de que no ya eras la persona más joven de pasar a ser uno de los más grandes. Entonces, ¿cómo es ese brinco? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo cambia de un momento a otro? Fíjate que nunca había hecho esa pregunta. Muy buena pregunta, Muy buena la verdad, pregunta. sí. De nada. Interesante porque, sí, totalmente, porque, o sea, finalmente me tocó estar en un ambiente donde en el ENDIT, pues mis compañeros todos tenían mínimo 30 años. Y ya también algunos exfutbolistas. Sí, también. sí, me tocó con Johan Vázquez, con Marco Jiménez, con Margarito, o sea, con el Maza Rodríguez, o sea, entonces, pues yo era un morrillo, ¿no? Un chavito de 18, 19 años. Sí. Entonces, sí fue curioso porque por lo general en ese entonces, ahorita creo que es un poquito diferente, o sea, llevan como 6 años, 7 años de todo eso, que no era tan fácil ser tan chavo y hacer esas cosas porque pues se cerraban un poquito más las puertas o era más como de no, o sea, sí, hombre, sí, dale, pero como con un poquito de restricciones. Exacto, de restricciones, de distancia, no era tan sencillo. Y ahorita que ya estoy creo en una edad en la que estoy como bien, o sea, no estoy ni muy chavo, estoy muy grande, estoy como en la edad ideal, pues sí he visto diferencia. Del trato también, de la dirección que tienen contigo. Pues hasta cierto punto creo que también el respeto, ¿no? O sea, sí hablas como de la trayectoria que has tenido que pasar como cuerpo técnico en el sentido de los estudios, pero lo que también queremos saber, hablando de esa trayectoria, es cómo llegas a Rayados. O sea, estamos hablando de, a ver, si ya dimos el brinco para el ENDIT, me imagino que también tuviste que salir de casa hasta cierto punto para poder llegar hasta ahorita a Monterrey, siendo de Morelia, Michoacán. Pero, ¿qué pasó antes? O sea, ¿qué hay en el intermedio? ¿Hacia dónde tuviste que ir? ¿A dónde tuvo que llegar Miguel para estar ahorita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León? Bueno, prácticamente después de que ya lo dejé de jugar, etcétera, empecé en Atlético Morelia. Ahí empecé como auxiliar de la sub-17, de una categoría que era de extranjeros. Tenían como un grupo de peruanos con 2 argentinos, colombianos, y ahí fue donde empecé, vaya, mis primeros, como dicen, primeros pasos, ¿no? Entonces, después de eso, es cuando me surge la oportunidad de trabajar con una TDP, el Michoacán FC se llamaba, y ahí es cuando, igual, ya un poquito más profesional, ya me tocaba viajar con ellos, etcétera. Y después llegué en Liga Premier a Aguacateros de Peribán. Ahí el técnico con el que estuve en Michoacán FC me dice, oye, hay una oportunidad, ¿quieres venir? Sí, ya conocí mi trabajo. Me voy ahí con él a Peribán. La verdad es que a mí no me tocó quedar campeón con ellos. O sea, ya dije que estoy salado porque me fui y quedaron campeones y luego quedaron bicampeones. Y, no, pasa. Sí. Entonces, pues ahí la verdad me enfoqué bastante. Creo yo que eso fue una pieza clave de mi formación para llegar acá porque aprendí muchísimo. O sea, creo yo que cuando aprendes a trabajar con pocos o nulos recursos,
cuando tienes bastantes cosas para utilizar, herramientas de trabajo, etcétera, sí le das más provecho. Claro. O sea, porque no estás acostumbrado a tener eso, entonces es bueno, ¿de qué forma puedo usar esta herramienta, usar este otro software para sacar un poquito más de jugo? Sí, o sea, aprender a usar lo poquito que te estén dando y tratar de sacar lo mejor de ti, ¿no? También al mismo tiempo, o sea, estar exprimiendo de este lado y sacar. Sí, o sea, de hecho, a mí me tocaba, o sea, para los análisis con Peribán, yo lo que hacía era ver el partido de nosotros después y ponerme con una libreta a un costado y con la computadora al otro lado a anotar las acciones de cada uno de los jugadores. Pases, pérdidas, recuperaciones, tiros, atajadas de los porteros, o sea, desglosaba toda la información para yo poder tener una noción de, ok, ¿qué fue lo que nos falló un poquito más en este partido? No sé, el contención, falló tantos pases, ¿en qué zona? En esta zona, ¿por qué? O sea, todo eso, o sea, para mí eso fue foguearme cañón de ver por qué pasan estas cosas y cómo datos que vas sacando, contando uno por uno, o sea, literal, palitos, me acercaba un poquito más a tener una mejor visión de nuestro panorama, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, lo aprendí ahí en Peribán, fue una buena experiencia, y después coincide que, bueno, yo quería, vaya, siguiente paso, ya tenía ahí más o menos como 8 meses, 9 meses, y buscando ahí oportunidades, etcétera, me aparece, está muy curioso, me aparece una oferta en una página de trabajos de Tigres, primero. Entonces, buscaban un analista, pero de datos físicos, o sea, un probador físico. Sí. Entonces, pues yo no hacía eso. Igual hablo con una persona y le digo, oye, yo hago esta otra cosa, hago análisis de partido, exacto, de rival, etcétera, etcétera. O sea, si hay la oportunidad, pues dejo mi currículum. Sí, ahí está, ¿no? mi trabajo. Exactamente. Y ya fue que me dijo, oye, pasaron como una semana pasó, y de repente me manda mensaje esta persona y me dice, oye, vi una oferta de trabajo, dice que para un equipo de fútbol profesional en Monterrey, y no somos nosotros. Yo creo que son los vecinos. Y yo dije, pues, interesante. Vaya. Sí, y para esto... Postularse. Sí, o sea... Enviar. Clic. Sí, y para esto, bueno, ya me había pasado que varios equipos me habían dicho que no. O sea, entre ellos... Ya traías mucho, ¿no? Sí, ya te había contado a ti. Sí. Cimarrones de Sonora, mandé mi currículum porque había una oferta y me dijeron que no. Cancún FC también en su momento, digo, eso también fue hace como unos 4 años, me dijo que no. Incluso un club, el Aucas, también me dijo que no. O sea, yo estaba en un momento agüitadillo de decir, pues no. Sí, no. Sí, o sea, en nomás, este momento hay uno de por medio. Nomás no salgo, o sea, no me quieren nada, ni gratis, nada. Ni en rifa estaba saliendo. Sí, no salía para nada. Sí. Entonces, ahí cuando me dice este profesor esa noticia, pues con mi desilusión, me acuerdo que me metí a la página de trabajos y digo, bueno, voy a mandar mi currículum. Ni mandé carta de presentación, de puro currículum, porque dije ya, o sea, no van a decir que no. Sí, o sea, tú ibas más con el no asegurado porque ya traías muchos no por detrás y a lo mejor de estructuras que en ese momento considerabas más bajas que el equipo al que estabas postulando, que en ese caso pues era la competencia de un Tigres. Claro, totalmente. O sea, yo decía, bueno, si me dijeron que no todos ellos, pues ¿qué me espera que me digan que sí un equipo tan grande como es Rayados de Monterrey, ¿no? Entonces ya, bueno, mando mi currículum, dije, pues ya, me modo. Me acuerdo que ya hasta ya me olvidé, ni me fijé en cómo se había actualizado, o sea, nada. Dije, pues ya, que sea lo que Dios quiera, literal. Entonces ahí es cuando, como a las 2 semanas, me marcan de una alada que yo no conocía, el 81 tal, que es el de aquí, bueno, 81 y algo, que es el de aquí. Y pues, yo contesto, sí, Miguel Ángel Cáceres, y yo, sí. O bueno, habla tal profesor de Rayados de Monterrey, vimos tu currículum y pues nos interesaría pues entrevistarte para la vacante de analista y tal. En ese momento se me paró el corazón. O sea, yo dije, no, ¿yo? ¿Yo? ¿En serio? Pegó. Sí, o sea, yo pensando, ¿cuándo diablos pensé yo que iba a pasar eso? Dios. Entonces me acuerdo que fue así de, sí, claro, ¿no? Pues usted dígame qué hago, tal y tal. Mandé trabajos míos, mandé mi currículum otra vez, mandé por ahí lo que me pidieron, o sea, claro. De hecho me pidieron que hiciera un trabajo cortito de un análisis de un jugador, o sea, algo individual. Ahí me ven rapidísimo en Casa Club ahí de Peribán haciéndolo y tal, y pues a ver, pues si pegaba, ¿no? Bueno, gracias, te avisamos qué tal. Y dije, bueno, pues
Ya menos me marcaron, los demás a veces ni me marcaban, o sea, yo no sabía nada. Hubo una de esas, o antes no diré cuál, pero que hasta me acuerdo que pasaron 2 semanas y no me decían nada y yo tuve que mandar un mensaje así de... Oye, sigue la vacante. disculpa. Oye, me dijeron que iban a dar una semana y ya pasaron 3. Aquí Sí, o sea... Bueno, y pues no me dijeron nada hasta que no hablé yo y me dijeron, no, es que siempre no había se llenó la vacante. Sí. Bueno. Qué feo. Pues bueno, regresando a la felicidad, pues ya es que me pasa como otra semana más o menos y ya me dicen, oye, queremos hacer la entrevista, tal. Y pues a ver, yo vivía en una casa club con 15, 16 personas. O sea, el internet era lento. ¿Estás de acuerdo? O sea, 16 personas viendo TikTok, viendo Instagram, viendo lo que sea. O sea, pues claro que es difícil, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que yo me metí a mi carro haciendo un calor infernal, con las ventanas arriba, sin el aire, para que no se escuchara nada. Aparte no gastar gasolina. No estábamos para gastar gasolina. Sí, claro. O sea, no estábamos para tanto. Estábamos para ahorrar lo más que pudiera. Entonces, pues ya me acuerdo que ahí en la entrevista, me entrevistó el profesor que ahorita trabaja conmigo. Me sentí bien, pero pues yo me sentía con esa ansia aún de, pues sí o no, o sea, porque ya tenía experiencias donde había tenido mucha incertidumbre y es feo, o sea, es feo tener tanta la espera es terrible. Sí, o sea, por lo menos tal vez un poquito más de, ¿sabes qué? Estamos viendo, o ¿sabes qué? No pasaste el filtro, o sea, no pasa nada, ¿no? Sí. O sea, al final, uno ya lo tienes garantizado, pero tener un poquito tal vez más de esa, ¿cómo se puede decir? De tacto. Exacto, esa palabra, un poquito más de tacto. Entonces ya, a partir de ahí, pasa como otra semana, o sea, fue un periodo como de 1 mes y 1 semana más o menos para que me contrataran. Me habló Recursos Humanos también, entrevistaron, preguntas clásicas de trabajos de que pues estaba casado, que no, etcétera, de mi información, de dónde estaba ahorita, tal. Y pues igual, me acuerdo que ese día, fue terrible, porque justo coincidió que se fue la señal en toda la región. Todo era Peribán y otro pueblo, no me acuerdo cómo se llama, pero así, un radio cercano que no había ni internet ni señal de teléfono. Y me acuerdo que habían dicho que ese día tenía yo mi entrevista con Recursos Humanos. Entonces yo andaba preocupadísimo. Sí, ¿qué hago? O sea, ocupo hablar. ¿Y cómo les explico que no hay señal? Van a decir, oye, ¿cómo no vas a tener señal? Entonces me acuerdo que me salí en el carro, literal, a mitad de la carretera, hasta donde agarrara 1 o 2 barritos de señal. Y así, o sea, con los datos. Y luego coincidió, igual tuve la gran fortuna de que yo estaba en la carretera, hablo con esta persona de Recursos Humanos, gran amiga mía, y ya le digo, oye, ya estoy listo y tal, yo en la carretera, o sea, solo todo, yo pensando que no me roben. Y justo me dice, oye, ¿qué crees? Tuve un problema, no te voy a poder entrevistar hoy, pero te entrevisto mañana. Y dije, gracias a Dios. O sea, primero porque no sé si los datos me hubieran dado para 1 o 2 horas de entrevista en Zoom. O sea, y también el peligro de estar a la mitad de la carretera en una videoconferencia, ¿no? Claro, o sea, 3, 4 de la tarde, bueno, tú que hubiera acabado como a las 4 o 5, pero eso, o sea, sin nada alrededor, pues está peligroso. Sí, claro. Entonces ya fue que ayer no me entrevistaron, de siguiente me entrevistan, igual me fue bastante bien, o sea, pues siempre todo con sinceridad, las cosas como son. Y ya luego me tocó un viaje con Peribán, fuimos a jugar a Morelos, ahí me hacen como un examen de estos, pues de como de personalidad, de cómo eres tú, como 3, 4 horas de examen, o sea, larguísimo el examen, y aparte se repetían mucho las preguntas como para que, pues digas la verdad, para ¿no? que contestaras lo mismo. De eso se trata. Claro, o sea, imagínate, te ves una pregunta, pues dices, ay, ¿qué contesté? O sea, pues eso. Sí. Pues lo que es. Sí, pues, la verdad. Y ya, o sea, coincide que igual me va bien en el examen, sigo esperando, y ya 2, 3 después me marcan otra vez, pero ya esta vez el director de básicas de ese entonces, y me habla, oye, Miguel, ¿cómo estás? Pues mira, me da mucho gusto saludarte y decirte que estás contratado. No. Para mí fue un sentimiento que es inefable, todavía no sé cómo explicarlo, o sea, como calor en el pecho, como la sonrisa así de que no se te borra, o sea, de lo logré, o sea, por fin, después de estar buscando una oportunidad de esas, que muchos me dijeran que no sé si puede ser por la edad, por la falta de experiencia también, o sea, entendible, pero que ellos creyeran en mí, para mí fue
espectacular. Sí, o sea, de toda la incertidumbre que pasaste en un periodo de tiempo, pues hasta cierto punto parece no ser tan largo, pero yo me imagino que en la espera es enorme, ¿sabes? O sea, a lo mejor era una semana la que tú estabas esperando, pero para ti se sentía ya de que iban muchos días, ya era mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ¿cómo lo explicarías tú? ¿Cómo lo vives tú, Lima? Sí, no, pues es como la vida cotidiana, ¿no? O sea, está uno sin trabajo, o sea, vamos a decirlo así de esa forma. Me pongo en el escenario de Miguel, hasta yo sentí la emoción. Sí, claro, ¿no? O sea, de recibir esa llamada. Ajá, de pasar a estar en la carretera, de estar sin señal, de estar en el coche, o sea, hasta tú sientes el calor de las ventanas arriba, Sí. de que vives el momento en el coche de estar en una llamada, de venir también de la tristeza del no. Entonces, bueno, llegas a esta llamada que te cambia la vida para venir a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pero, ¿cómo es tu salida de Peribán? Porque también nos habías comentado que pues era estar en un equipo con recursos limitados, pues también estamos hablando de una época donde pues, los equipos michoacanos traían esa fama de... Había carencias, había algunos equipos que no pagaban, hubo nóminas que quedaron pendientes en esos dos equipos, en el equipo... ya no vamos a mencionar los nombres directamente, pero en esos dos equipos sí recuerdo que hubo una temporada en donde... pues traían esta fama de que quedaban pues muchas nóminas pendientes, me imagino que te pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo es tu salida de Peribán? Pues mira, tu estancia también un ratito. Sí, claro, bueno, yo ese mismo día que me dan la noticia, primero pues obviamente hablo con mi papá y mi mamá y les digo, o sea, todo feliz. Papá, mamá, pues ya, sí me contrataron y tal, voy a hablar con el técnico, principalmente que era la persona que a mí me llevó, entonces era a quien yo pues tenía como esa intención de decirle pues que tenía su oportunidad, obviamente no le iba a desperdiciar y yo también sentía que no iba a haber problema, entonces fui primero con él y ya le comenté, oiga, ¿sabe qué, profesor? Me salió esta oportunidad, ya me dijeron que sí estoy contratado, yo estoy muy agradecido con usted, con la oportunidad, con creer en mí, porque igual fue de las personas que siempre le voy a decir que creyó en mí, pero pues tengo esa oportunidad, o sea, no la puedo desperdiciar. Sí, claro. Automáticamente me dijo, me dice Miguel, no te preocupes, al contrario, o sea, dale con todo, cabrón, métele, que te vaya muy bien y pues no, pues nos vamos a ver después. Me acuerdo mucho que en ese momento se siente todo bonito porque como que se me hace una lagrimilla así de que es una persona importante para mí, el calor del momento, entonces me acuerdo que le di un abrazo y dije, no, muchas gracias y espero que trabajemos después, que algún día se nos va a dar trabajar, de alguna ocasión. Primero Dios. Sí, primero Dios, yo creo que sí. Entonces, ahí, bueno, después, pues yo hablo con el director deportivo en ese entonces, igual le digo, ¿sabe qué? Me surgió esta oportunidad y bueno, la voy a tomar, como tal, yo no tenía, como no estaba registrado en Liga Premier, pues no tenía ese problema de que tenía el contrato fijo, o sea, era más un poco de, ¿sabes qué? Tengo mi contrato con ellos, pero si tenía esta oportunidad, pues se podía dar la forma de rescindirlo. Sí, sí, de tenías la flexibilidad de moverte dentro de la liga, o sea, de todo lo que abarcara la federación, pero lo que hasta cierto punto te podía parar, pues era el contrato que tenías directamente. Entonces, sí te puedes mover en federación, porque pues como tal no necesitabas una baja directamente, sí, no. que era un súper beneficio, pero pues me imagino que sí estaba como sí. Tengo que avisar, porque pues a fin de cuentas me tengo que ir. Sí, al final fue como una forma de rescindir de mutuo acuerdo, o sea, platiqué con ellos, dije que tenía esa oportunidad, y la verdad no, o sea, no me dijeron nada de que, no, te tienes que dar, no, sí, se portaron bien, se portaron buenos y me dijeron, pues eso, tienes la oportunidad, aprovechala, que al final son esos momentos en la vida que dices, o sea, ¿cuándo se te presenta otra? O sea, Sí, claro. Si es cierto que tienes una oportunidad, tómala, o sea, como puedas, tómala. Y bien, o sea, digo, fue un tema bastante fácil y así fue como me dicen que sí. Hablé también con el presidente del equipo, con algunos de los dueños que yo conocía más. Igual, les agradecí la oportunidad, la estancia, que me trataron bien. Claro que, pues sí, tuvimos obviamente temitas que yo entiendo que no es fácil. O sea, un club de Liga Premier, de TDP, a veces no es tan fácil los presupuestos, los viajes. O sea, tiene que ser una inversión fuerte, una inversión interesante para poder lograr que no tengan ningún problema. Pero como siempre se portaron bien, pues me dieron una salida buena, la verdad. Una salida fácil. Mencionas esa emoción que tuviste ahí con el profe de darte esa oportunidad que con el equipo y darle el salto a Rayados. Ya estás en Rayados. ¿Cómo ha sido la experiencia dentro del club como tal? Ahorita estás en la sub-17.
¿Cómo ha sido esa experiencia con los chavos? Sabemos que Rayados no es un semillero como otras instituciones, no sé, por ejemplo, no sé, las Chivas, Pumas, América, Pachuca. pero Pachuca, pero últimamente están saliendo 1 o 2 jugadores muy buenos. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahí en el club? La verdad es que ha sido increíble. O sea, yo me siento muy cómodo porque Rayados, por lo menos en básicas, porque no me ha tocado estar en primer equipo ni en femenil, es un lugar donde te cuidan mucho en general, tanto a todos como a nosotros. O sea, tienes todo lo que necesitas para trabajar en lo que te pidan, o sea, literal. Y con los chavos ha sido muy padre porque me ha tocado, vaya, tenerlos a muchos 4 torneos, entonces ver su evolución, que es lo que yo hago, o sea, ver su evolución ya no solamente como jugadores, que es lo principal que uno ve, sino como personas, ¿no? Como seres humanos. Sí. Como que ves un chavito que empezó su 15 y que lo conocías y que le platicabas por ahí de repente, bromear, y que ahorita lo ves 17, sub 19, por ahí, igual, yéndoles muy bien. Es un sentimiento muy padre. No me ha tocado como tal porque en Monarcas, cuando estuve un periodo pequeño antes de que se fuera a Mazatlán, como auxiliar de sub-17, pues yo era casi de la edad. O sea, eran literal 17 yo, 17 ellos, ¿no? Pero pues acá que ya lo ves desde un punto diferente, la verdad ha sido una experiencia muy grata con los chavos, específicamente lo que me preguntaste. Y son buenos chavos, la verdad. Tenemos muy buenos jugadores, no solo como deportistas, sino también como personas. Y esta parte de llegar a Monterrey, Nuevo León, ¿en algún momento sentiste miedo de salir completamente de casa? O sea, me refiero de venir de una ciudad, o bueno, de un municipio muy pequeño a pasar a la ciudad de las montañas. O sea, estamos hablando de dimensiones, cambia completamente. Entonces, ¿cómo es la llegada de Miguel a Monterrey, Nuevo León? ¿Con qué te encuentras? ¿Qué retos te presenta pues la sociedad, más que nada? O sea, ya no tanto el tema futbolístico, sino cómo te sientes al llegar a Monterrey. Pues mira, sí fue un cambio obviamente bastante interesante, sobre todo porque a mí me ha tocado vivir en ciudades pequeñas. O sea, cuando me voy por primera vez de casa, yo tenía como 20 años más o menos, y me voy a Mazatlán. Ahí viví como 8 o 9 meses, porque bueno, estuve ahí esperando a ver si habría una oportunidad para trabajar ahí. Al final no se pudo, no coincidió. Y ya luego con estoy en Peribán, pues estaba como a 3 horas más o menos de mi casa. Entonces no era tan lejos, iba cada 15 días a ver a mi familia, en ese momento que tenía novia, a mi ex. Y por ejemplo, ahorita, cuando cambio de Peribán acá, pues sí es bastante porque ya no había seguido a la familia. O sea, cuando llegué aquí, la primera vez que fui a Morelia ya tenía como 6 meses sin ver a nadie. Okay. Entonces, sí fue algo que... Mucho más sí, tiempo. Sí, la verdad sí. O sea, fue algo más porque, pues, dejas de como que convivir 100% con tus amigos. Por ejemplo, que yo veía mucho a mi mejor amigo, a mi familia, mis hermanos, un hermano que tengo que es 2 años menor que yo, y 2 hermanitos chiquitos. O sea, que eso fue creo que lo que en su momento más me costó, porque mis hermanitos, o sea, tenían como 4 y 2 años más o menos, estaban chiquititos. Okay, entonces, uno de ellos, que es el que más como que es afín a mí, me acuerdo que me dijo, ¿cómo que te vas? ¿Dónde te vas? Y yo de que, no, pues a trabajar y tal, pero pues así, No. a trabajar. O sea, saqué la familia de la... A seguir creciendo. Sí, entonces esas cosas son las que siento que más pega. Obviamente con mi mamá, con mi papá también, que digo, como también he estado lejos de ellos en Mazatlán, me costó un poquito menos, pero sí, o sea, totalmente. Lo bueno, la verdad es que aquí, cuando llegué, tanto la gente de Monterrey en general, como mis compañeros, cuando llegué ahí a Rayados, me trataron espectacular. Creo que es el equipo en el que mejor me han tratado. O sea, todos en general. Que es una cualidad mucho, que lo venimos platicando anteriormente, es una cualidad, siento mucho del norte, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Como que es esa parte mucho de unión, de abrazar a las personas que vienen de fuera, que son cálidos. Es una región que realmente, pues sí, agradece que haya personas que vengan a trabajar de fuera, que las arropa, y que entre ellos mismos, o sea, es muy protegido, ¿no? Sí te sientes como arropado al llegar aquí, nunca sientes como esa soledad, o sentirte como, sí, un poquito más abajo, algo así. Siento que te hagan a un lado, no, al contrario. Sí, no, al contrario, siempre es... Eso es algo que se agradece mucho de la gente del norte, ¿no? Sí, no, bastante, o sea, y sobre todo porque, te digo, laboralmente, por lo mismo de la edad, siento yo, no había sido tan fácil que me arroparan tanto. O sea, a veces es un poquito más complicado de repente
que a X persona tal vez no le cayera tan bien o que no hubiera mucha afinidad simplemente. Y acá, o sea, llegué con un grupo de personas espectaculares que todas fue como de que... Y aparte, pocos eran de aquí directamente de Monterrey. Éramos mucho foráneo. Entonces fue así como arroparme y decirme, Miguelito, y no sé qué. Y de repente asados. Y tenemos un equipo de fútbol 7 con todos mis compañeros del trabajo, donde igual era como el cotorreo un rato. O sea, espectacular, espectacular. Y en general sí, es cierto que la gente por lo menos aquí en Monterrey, porque tampoco he vivido en tantas ciudades, sí te tratan muy bien. O sea, sí buscan como que estés cómodo. Como que, no sé, el regio tiene mucho eso de familia, tal vez, de ser como muy de abrazar, de no, aquí estás bien, compadre, no sé qué. Claro. Bien, la verdad. Vamos a ver cuando una carnita, ¿no? Sí, cuando quieras. Invita limón a tu equipo, va. Cuando Y quieras hablando de jugar. amigos y familia. No, oye, Miguel, aquí en el podcast hablamos mucho sobre la talacha. Ok. ¿Qué opinas tú acerca de estos jugadores que nacen en el barrio? No conozco tantos jugadores que den el brinco del barrio a una institución, ¿no? Sí sé que hay visores y lo demás. ¿Qué opinas tú de estos jugadores? ¿Qué tan frecuente se puede dar esa incorporación del barrio a una institución de fútbol ¿Y qué tanto lo profesional? aguantan? Claro. Mira, yo creo que de que tienen la oportunidad, porque hay muchos que son muy buenos. O sea, hay mucho jugador que tiene talento, sobre todo en la talacha. O sea, ves de repente un chavito de 13, 14, 15 años que juega espectacular y dices, la madre, o sea, es cosa ahora de profesionalizarlo, ¿no? Que ese creo que es el punto donde no llegan de repente. Se pierden ahí. Claro, porque la verdad es que, vaya, ya es una rutina que sí es más exhaustiva para muchas personas, porque pasas tal vez de desayunarte tu chocomil, comerte una conchita de pan, no sé, algo así, irte a jugar por ahí un rato a divertirte y nada más el cotorreo y los amigos y de repente salir a que obviamente tu contexto cambie, ¿no? Claro. Que ya sea, llega obviamente más temprano y tienes un desayuno específico y obviamente te miden los pliegues, cómo estás para ver si eres elegible para jugar, para estar con el grupo en los partidos. Características por posición. Claro, por posición. Obviamente también la escuela, que tienen que seguir yendo a la escuela. O sea, siento yo que ese es el punto donde muchos ya no les gusta tanto. Porque claro que ya no tienes la misma libertad de antes, ¿no? O sea, las comodidades. Claro, o sea, ya es más buscar ser profesional. Entonces, conozco pocos casos, pero interesantes de jugadores que sí han salido de ahí y que se logran adaptar, pero sí siento que son un poquito menos por ese tema. Yeah. Okay. Piensan que todo es fútbol solamente, ¿verdad? Sí, y no no. La disciplina que hay detrás de. Sí, a mí me tocó, por ejemplo, un caso con un jugador en un equipo anterior donde él me decía, es que no me siento a gusto porque esto es me decía, esto es un trabajo. Decía, pues sí es un trabajo. Sí. Y yo le decía a él, oye, pero ¿qué tipo de trabajo? O sea, es un trabajo, trabajar en el fútbol es espectacular. Como jugador, como analista, como director técnico, o sea, es un trabajo padrísimo porque a usted le gusta el fútbol. Sí, claro. Les gusta ver el fútbol. Entonces, Los Pumas ya no tanto. Pero sí nos gusta. Entonces, si te gusta el fútbol y trabajas en eso, pues es el match perfecto, ¿no? O sea, entonces siento que esa es una parte importante de tomar en cuenta, que muchas veces los chicos no se dan cuenta hasta que están ahí. Porque claro que todos quieren ser futbolistas profesionales, ¿no? Todos quieren jugar en primera, jugar en la Champions, ir a un mundial, pero siento que el tema es en dónde está ese sacrificio que tú tienes que hacer para llegar ahí. Sí, claro. El talento puede tener mucho talento, pero si no tienes esa disciplina y ese compromiso con esa rutina, no vas a llegar. O sea, todos quieren ser profesionales, nadie quiere profesionalizarse. O sea, Eh, nadie quiere agarrar el tema de la disciplina, ¿no? Que justo decíamos, se pierden en esa parte. O sea, creo que es el brinco que pocos quieren dar. Sí. Entonces, hablando de los jugadores que sí dieron ese brinco, ¿cómo has vivido esa experiencia? ¿Cuáles son esos jugadores para ti como que destacaron un poquito más en estos últimos 4 torneos que llevas con ellos? ¿Hay alguno del que tú nos puedas platicar específicamente, que nos digas, sabes que justo este es el lado contrario, un jugador que a pesar de pues, ciertas dificultades tuvo la oportunidad, ha llegado un poquito más lejos? Sabemos que es muy difícil el debutar en primera, pero a lo mejor sí que tiene unas características que pudieran avanzar un poquito más. Bueno, un caso interesante es un jugador que está ahorita con nosotros. Él entró en la sub-15, se llama Adán Sánchez. Ya ahorita ha estado con selección y todo, bastante bien. Es un delantero centro, muy buen delantero.
Y él empezó jugando así, o sea, jugando más en el barrio, en torneos locales de aquí de Monterrey. Creo que incluso de repente iba a Estados Unidos igual a jugar torneos. Y él entra a Rayados y la verdad siento que se logró adaptar muy bien. Porque, o sea, el chavo tú lo ves y hace su rutina bien, o sea, su dieta, su ejercicio de gimnasio, cancha. Todavía de repente yo cuando me quedo a veces ahí en el barrial a hacer ejercicio, lo ves que va y hace ejercicio, o sea, que eso es lo que les digo, eso es lo que a la gente les cuesta. O sea, muchos quieren nada más jugar y jugar y jugar, pero dicen, pues hasta ahí, ¿no? No, o sea, es prepararte físicamente, estar bien, nutrido, o sea, ese yo creo que es el caso que yo he visto, que me ha tocado vivirlo directamente a mí, más interesante porque pues lo tengo ahí conmigo todos los días, ¿no? Y es buen jugador y sí, siento que se va a adaptar bien esa parte de profesionalizarse. ¿Crees tú que se venga una camada fuerte de chavos para próximos a debutar en primera división con Rayados? ¿O cómo lo ves tú de ese lado? ¿Crees que pronto podamos ver más chavos en el primer equipo? Ahorita ya lo vemos con César Reyes, César Bustos pues ya tiene un poquito más de tiempo, el chico Rojas, pues, el que yo como Rayado espero verlo pronto a Aldo. Sé que tiene unas cualidades tremendas como su papá. Sí. ¿Crees que se venga una camada buena? ¿Tenemos futuro en Rayados con los chavos o no? La verdad es que sí. La verdad se vienen muy buenos jugadores. Aparte de lo que les digo, buenas personas. Personalmente a mí, que estoy con los 17, creo yo que tenemos un grupo increíble. O sea, bastante completo en todas las posiciones. Buenos mediocampistas, buenos delanteros, buenos defensas, buenos porteros. O sea, yo creo que sí se viene una generación bastante interesante entre las 17 y la 15, que son los que estoy más directamente. Y los que están en 19, que ya algunos han subido de con nosotros, igual. O sea, yo creo que sí se va a ver más debuts, más incorporaciones, porque aparte son jugadores que tienen la calidad. O sea, son jugadores que tienen ese nivel para poder competir. O sea, siempre y cuando obviamente les den la oportunidad como se las están dando. Claro. O sea, por ejemplo, Cristian Reyes, el demonio, apenas que más actividad, lo ha hecho bien. O sea, ha jugado bastante bien y es desequilibrante y es un jugador de esos dinámico, rápido, que busca ganar duelos. No tiene miedo a hacer ese distintivo. Claro. Y que Fimbres, tan solo que ahorita pues, ya es un jugador de primera que también, o sea, se adaptó perfectamente a esa parte. Carlos Freire, que también ya está subiendo, un central de su 19, de su 21, Diego García, también que ya está yendo también con el equipo. O sea, varias incorporaciones y yo creo que las que vienen también abajo, muy bien la verdad. Yo creo que sirve mucho tener ahí en este caso ahorita que esté Nico, él ha tenido como que la oportunidad de trabajar con los chavos desde expansión y supongo que tiene mucho acercamiento ahí con las básicas, con las subs y ventaja, ¿no? Creo que ahorita, como tú dices, Cristian supliendo a Canales, o sea, una posición complicada y que el chavo la ha aprovechado y lo ha demostrado en pocas palabras, ¿no? Sí, totalmente, o sea, sí ha habido bastante más cercanía, o sea, de hecho, sesiones de entrenamiento incluso en las que Nico Sánchez ha estado ahí viendo los entrenamientos, platicando con los técnicos, y eso creo que es bastante importante porque se dan cuenta de eso. O sea, es muy diferente estar viendo los jugadores en el día a día que juzgarlos solamente por el partido, ¿no? Sí. Claro que el partido es al final tu examen final y es lo que te va a dar a ti esa visibilidad de ese chavo lo está haciendo bien. Por supuesto que sí, pero el día a día pues también es importante, ¿no? Porque al final es lo que uno vive. Muchas veces, supongo que a ustedes les pasa, lo escuchan, que los aficionados de repente es como que no les importa mucho esa parte y es más como de, no, este güey jugó mal y tal, pero tú no viste esa semana de entrenamiento, no viste cómo estaba el chavo, no sabes qué pasó con él. Detrás de él. Exactamente. Entonces, cuenta también. Ok, y ahora vamos en este tema de los jugadores que están debutando. ¿Crees que sí fue muy importante la implementación de la regla del menor en la Liga MX? O sea, de que cumplan con ciertos minutos. ¿Crees que sí va a marcar la diferencia para el fútbol mexicano más adelante? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque le das mucha esa oportunidad a los chavos de decir, ok, jueguen. O sea, no te limitas tanto a decir, porque luego pasaba, ¿no? En años anteriores que muchos equipos se limitaban mucho a dar tal vez oportunidades porque decían, bueno, es que jugarme esa oportunidad de este chavo es jugarme tal vez un partido. Claro. Un error, que al final es mal. O sea, si se equivoca Cristiano Ronaldo o Mbappé, que no se puede equivocar un jugador, jugador de 16, 17 años. Por supuesto, pero es la cosa. Entonces,
yo creo que sí ha sido algo bastante bueno, porque sí es como darle al equipo, aparte esa normativa de, oye, que jueguen un poco más, o sea, que tengan un poquito más de oportunidad. Claro que hay equipos que también, sin esa misma regla, han debutado chavos y les dan mucho las oportunidades, pero yo creo que ha sumado bastante al fútbol mexicano esa normativa. Ok, Miguel, ya vimos un tatuaje un poco interesante que Ok. traes contigo. Entonces, quiero que nos platiques de ese tatuaje en específico que nos vas a hacer el favor en unos momentitos de mostrar a la cámara. Quiero que nos cuentes cómo fue llegar a ese tatuaje, la historia del tatuaje en ese torneo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo llegamos hasta ese momento de que empezó la tinta de la piel? No. Yo creo que primero lo definiría como el mejor día de mi vida profesional, totalmente, por todo lo que vivimos en todo ese proceso, ¿no? O sea, al final este tatuaje, vaya, ya lo vieron, que es el trofeo que ganamos apenas en el torneo pasado con la sub-17, fue el venir con jugadores que conocía de hace 2, 3 torneos y que se mezcló con jugadores de incorporación nueva de la sub-15 y hacer un grupo, una sinergia muy padre. Entonces, o sea, se vivió desde que primer torneo que estuve con Rayados, nos eliminó a América, en un partido que nos dolió porque fue un buen partido. Después nos eliminó Pumas y en el siguiente torneo literal. Es que canteranos de toda la vida. Misma instancia, nos ganan en penales, o sea, quedamos 1-1 y en penales nos eliminan. Entonces ya traíamos esa espinita de estamos ahí, y aparte siempre quedábamos como líderes de grupo o de la liga en general, claro, pero no damos ese siguiente paso, ¿no? Entonces coincide que se quedan algunos chavos de esa categoría y suben otros de la sub-15 que igual muy, muy buenos. Y ahí es cuando se hace este bonito grupo de que tanto los chavos se llevan bien como que el trabajo funciona. Ahí con el técnico Alex Pruna, que es un muy buen amigo mío. Saludito, Alex. Saludo, Alex. Yo creo que el equipo supo acoplarse muy bien al estilo que traíamos con el profesor Isaac Moreno, que estuvo antes, sí, y con Alex Pruna. Entonces, este día en especial, o sea, fue un día perfecto. Me acuerdo que, veníamos de que con Atlas en la ida habíamos ganado con un resultado abultado, sí, y teníamos nada más esa tarea de, o sea, hazlo bien, no te relajes. Sí, o sea, 90 minutos para terminar. Vamos a concretarlo ya. Exacto. La tarea. O sea, tan solo el llegar en el camión de primera al estadio, entrar al vestidor, o sea, la rutina, pues, de un equipo de primera división, ¿no? Claro. Ir a la cancha, a ver la cancha, que la ves en la tele, la ves. Es el reconocimiento de cancha. Claro. Y tan solo el pararte en el césped y saber que tu equipo va a jugar ahí, o sea, igual. No sé, los chavos. La piel chinita. Sí, no. Viviendo con él. Si uno cuando va a tomarse la foto nada más dice, no manches, claro, estás aquí, imagínate uno como jugador. Llegar a jugar como vivirlo. Un jugador joven, claro. Claro. Y con los sueños y con la emoción al tope. Sí, totalmente. O sea, yo admiro mucho a nuestros jugadores por tener esa valentía de pararse ahí y que no tuvieran miedo, que no se hicieran pequeños. O sea, hacer lo mismo que hicimos todo el torneo ahí mismo. Entonces, o sea, entrar, ver el estadio, ver las gradas, ver la familia que empezaba a llegar. O sea, toda esa parte fue espectacular. Ya luego, lo siguiente fue todavía mejor, ¿no? O sea, estar en el vestidor y la música y aparte las mamás de los jugadores les hicieron como unos adornos bonitos, les pusieron fotos de ellos mismos, de niños, de pues cuando... La motivación al 100. Sí, o sea, pegar en ese aspecto que claro que también puede ser tanto muy padre como a algunos les puede dar también... Nervio, ¿no? Un nervio, ¿no? De decir, pues no quiero fallar. Sí, decepcionar, o sea, quedar pequeño, ¿no? En esa instancia. Claro, y no, o sea, ninguno de los jugadores se achicó. Al contrario, todos entraron con esa hambre que teníamos de quedar campeones. Aparte, la categoría de la sub-15, el torneo pasado había quedado campeona, igual con Alex. Entonces, ellos ya tenían también esa sensación de quedar campeones, pero en una división más grande, con una competición más difícil, porque pues no es fácil adaptarse de una categoría a otra, ¿no? O sea, al final saltas y hay jugadores que se quedan de la misma categoría, que están 1 año, 2 añitos de repente más grandes. Entonces, todo eso, o sea, mezclar todos esos factores fue un mix muy padre de emociones en el partido. Y bueno, pita el inicio del árbitro, un poquito nerviosos, nos mete gol Atlas, fue la final contra Atlas.
ahí fue donde nos empezamos. Ahí, bueno, yo lo que hago en los partidos es estar cortando en vivo, mandándole videos a Alex, tal, atrás de él en la banca, y buscando, o sea, de qué forma hay que asegurarlo, y hay que asegurarlo. Entonces, bueno, medio tiempo, vamos a la charla pensando en eso, hay que acabar este partido, o sea, ya nos llevamos un resultado bueno allá, aquí, o sea, hay que acabarlo, hay que salir con todo, ¿no? Entonces, se van a los minutos, metemos un gol, metemos otro gol, o sea, ya estamos ahí, estamos a unos minutos. Yo estaba en el túnel del estadio esperando a que pitara el árbitro al final. Y bueno, llega el momento esperado, último minuto, me acuerdo que habían dado como 6 minutos, yo estaba ahí así de, profe, ya, estuvo de mal. Terrible. Entonces, me acuerdo que ahí estando en el túnel, pita el árbitro, y a correr, ¿no? A correr, a celebrar. Sí. Me acuerdo que hasta como alguien de la liga nos decía como, no, espérense un poquito. En cuanto pitó, nos metimos corriendo todos. Sí. Es un momento, me imagino, o sea, la emoción que viviste. Yo creo que también en ese momento han de venir los flashazos de atrás, ¿sabes? O sea, en algún momento estuve en Morelia esperando, estuve en la incertidumbre de las llamadas, te imaginas en la carretera, te ves en los momentos en donde te quedaste sin luz, te ves en el momento del coche. Yo creo que todo eso viene a tu cabeza y... O sea, estás completamente en blanco, ¿no? O sea, como que todo ya pasó. O sea, fui campeón con un equipo, pues, de MX, un equipo a final de cuentas de fuerzas básicas, un Rayados. O sea, una institución tan grande, ¿no? Sí, no, o sea, justamente me acuerdo que cuando entro a la cancha y estábamos todos celebrando, o sea, yo siento esos flashbacks, esos momentos de Peribán, de Michoacán FC, Atlético Morelia, momentos, o sea, etcétera, y decir, estoy aquí. Después ya tenía 3 torneos con Rayados. Estoy aquí después de 2 torneos. Ese era el tercero. Estoy, mi papá y mi hermano viendo en la grada todo el partido, que fueron los que me fueron a ver ese día. Obviamente los jugadores que son los que convives día a día, o sea, los tienes todos los días contigo. Tu familia, ¿no? Claro, son tu familia también, por supuesto. Sí. Entonces, ahí sí me llegó ese pensamiento de, por fin, o sea, lo logré. Porque aparte... O sea, 2 torneos que no habíamos ganado. Peribán tampoco habíamos ganado. Michoacán tampoco me ha tocado quedar campeón. O sea, yo decía ya, por favor. O sea, ya tiene una. Sí, una, por favor. Bueno, Mike, oye, la verdad es que nos encanta esta parte de tu historia. Nos encantó conocerte, nos encanta entrevistarte. Por último, ¿qué nos podrías decir? O sea, ya para cerrar todo este gran podcast, este gran episodio que nos le hemos pasado increíble. ¿Qué le faltaría a Rayados este torneo para hacer mejor papel del que está haciendo? Ok, bueno, yo creo que lo principal es seguir apostando por esos jugadores jóvenes, porque son jugadores que tienen esa hambre de estar ahí. Si no, pues no estarían, ¿verdad? Entonces, o sea, creo que eso es lo principal, que no dejen de darle las oportunidades, porque puede pasar que con un torneo que no te esté yendo tan bien, que digas, oye, o sea, ocupo que alguien más me resuelva, aguanta un poquito, ¿no? También se entiende que tienen limitantes de lesiones, claro, y que no es fácil tampoco planificar, sobre todo esa manera de jugar de tu equipo sin piezas tan claves, ¿no? Entonces es otra cosa. Yo creo que deberían de seguir apostando por la forma que están teniendo. Al final, que cambie un cuerpo técnico tan diferente con Dome, ahorita con Nico, también es algo que no es tan sencillo. Entonces creo que mientras mantengan la forma, que no pierdan la paciencia que están teniendo con los jugadores, y que sigan apostando por ese plus de darle a los chavos una oportunidad, yo creo que eso nos va a dar para clasificar a la liguilla y para hacerlo bien de la liguilla. Y para futuros torneos. Claro, para más adelante. Pues Mike, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por compartirnos tu historia de vida, por explicarnos un poquito más de este tema, por compartirnos, pues sí, lo que es Miguel Ángel Toda tu Casas experiencia en esta parte. Te lo agradecemos muchísimo de parte de toda la familia de Regio de Barrio. Ese fue nuestro episodio del día de hoy con nuestro amigo Miguel, analista de las fuerzas básicas de Rayados. Les agradecemos por haber visto este episodio completo y nos vemos a la próxima. Bye. Desde la cancha, un Regio de Barrio. Yeah. Desde el polvo y la grada se escucha el balón. Talacha entre semana, domingo pasión. Rodillas raspadas, orgullo y razón. Aquí se juega con alma, no solo posición. No somos prensa, somos voz popular. La calle opina, nadie la va a callar. Un Regio de Barrio, directo y real. Fútbol sin caretas, fútbol local. Entre risas, debate y pasión.
desde la talacha hasta la transmisión.